Buenas tardes. Nosotros somos integrantes del equipo número 7 en la materia procesos de fabricación. El docente, ingeniero Rivera Gaitán Raúl, carrera Ingeniería Industrial Semipresencial. El tema es procesos regionales de soldadura láser. Los integrantes son González Luna Damaris Ailet, López de León Gloria Patricia, Sosa Villa Araceli Gabriela, Calderón Coronado Jorge Omar y un servidor Fuentes de Manos Álvaro. La introducción es: la soldadura láser es un proceso de unión de materiales que utilizan un haz de láser altamente concentrado como fuente de calor. A diferencia de métodos tradicionales como la soldadura por arco, este proceso permite una mayor precisión, menor deformación térmica y velocidad elevada, lo que le hace ideal para las industrias pues, como la automotriz, la aeroespacial, la médica y la electrónica. Los procesos regionales en soldadura láser se refieren a técnicas adaptadas a condiciones específicas, geométricas, materiales o requisitos de calidad, optimizando parámetros como potencia, velocidad y enfoque según la región de trabajo. Soldadura láser. Durante los últimos 10 años, el procedimiento de materiales con láser ha sido aceptado en muchas industrias, las automotrices principalmente. Las de dispositivos médicos, electrónica y de productos de consumo han desarrollado procesos con materiales láser y diseñados para mejorar el rendimiento del producto. Con avances en el hardware y de proceso, el láser se ha ahora adentrado en industrias con nuevas demandas de materiales y de fabricación, que incluyen las de máquina pesada, las de equipos de construcción, la aeroespacial, la petrolera, la química y la química de generación de energía y de construcción naval. El procesamiento de materiales con láser utiliza energía desde la interacción entre materia y fotón para calentar un determinado material. La densidad de potencia y el tiempo de interacción de chorro láser con el material determina que se consiga el proceso. A densidades de potencia más bajas y tiempos de interacción más largos, el láser se puede utilizar para tratamientos térmicos o formar materiales térmicamente. A medida que la densidad de potencia aumenta, los materiales se pueden fundir por formas superficiales, presolidificadas o revestidas. A densidades de potencia más altas y tiempos de interacción más cortos, el láser puede producir penetración y el material fundido y lograr soldaduras de penetración profundo con altas relaciones entre profundidad y anchura. La modificación superior de la interacción puede producir cortes taladrados con muy poca entradas de calor en la pieza. Las ventajas de la utilización del láser determinan el por qué se necesita el proceso. A densidades de potencia más bajas, el láser tiene una ventaja sobre la inducción y el calentamiento del horno debido a su precisión en el tratamiento de áreas específicas, lo cual puede minimizar el impacto térmico para los materiales circundantes. A densidades de potencia más altas, la entrada de calor puede eh, pues fundir, ¿verdad? Pero a ventajas de la soldadura láser es que la precisión y la calidad, la velocidad y eficiencia, aparte del calor mínimo, versatilidad, sostenibilidad, automatización, costos de procesamiento. Las ventajas de la soldadura láser es que es una inversión inicial alta, mantenimiento, seguridad, grosor limitado y costos operativos. ¿Qué es la soldadura láser? La soldadura láser es un proceso de unión de materiales mediante el uso de un haz láser altamente enfocado como fuente de calor. El haz funde los materiales en la zona de unión, generando una soldadura precisa, profunda y con mínima distorsión térmica. Y aquí se nos muestra cómo está los rayos láser, la óptica de enfoque, el banquillo de protección para la óptica, el plasma, el metal base, el fundir, el keyhole, el metal para soldar. Es más o menos como es eh, una fotografía de cómo se hace el láser. Y aquí los principios de soldadura por láser es cambiar la intensidad y el tamaño de punto de láser emitido por una máquina de procesamiento láser hace posible soldar y dibujar letras y patrones en la superficie de los materiales base, así como realizar cortes. La soldadura por láser
Utiliza un rayo láser que es extremadamente más fuerte que los utilizados para otros procesos. Este rayo se utiliza como fuente de calor para fundir y unir materiales. Aquí se nos muestra cómo está uniendo los materiales en una fotografía. En los principios físicos del proceso, el láser genera un haz de luz coherente, monocromático e intenso. Este haz se enfoca en el punto diminuto, lo que permite alcanzar las temperaturas elevadas superiores a 3000 grados centígrados. La energía se transfiere por conducción térmica o mediante formación de un keyhole, agujero llave, cuando se alcanza alta densidad de potencia. El rayo láser utilizado en soldadura por láser. El rayo láser utilizado para soldadura es invisible. El medio utilizado para la excitación del láser puede ser un gas o un objeto sólido. El láser excitado se enfoca con una lente y se aplica al material base. La potencia y el diámetro del punto también puede cambiar para aplicaciones de procesamiento distintas de soldadura. Y aquí nos muestra cómo puede ser un marcado y cómo puede ser una soldadura. Características de la soldadura por láser. Los rayos láser se pueden enfocar en un punto muy pequeño en comparación con los arcos utilizados en soldadura por arco. El aumento de la densidad de energía mediante un lente convergente permite utilizar la soldadura por láser para las soldaduras localizadas y para unir materiales con diferentes puntos de fusión. Este tipo de soldadura también es adecuado para aplicaciones de soldadura de detalles gracias a la reducción de efectos del calor, un cordón fino y la ausencia de generación de fuerzas de reacción de procesamiento. Las características. Dado que los rayos láser pueden transmitirse a presiones atmosféricas, los equipos de soldadura pueden por láser que no requieren una cámara de vacío como la soldadura por gas de electrones. El equipo de rayo láser en la soldadura por láser es más pequeño que el equipo de haz en soldadura por haz de electrones. Y es posible la automatización y el control preciso mediante una computadora o un robot. Las fibras y los espejos de trayecto de la transmisión también permiten realizar soldaduras a distancia del excitador. Estas ventajas hacen que la soldadura por láser sea más aceptable a diversas aplicaciones y la capacidad de utilizar la soldadura por láser a distancia. Soldadura por láser de fibra y soldadura por barrido de haz permiten satisfacer una gran variedad de densidades de procesos de soldadura. Las contramedidas de plasma en los equipos láser por láser se puede generar plasma, que es pluma inducida por láser, cerca de la soldadura por láser según la magnitud de voltaje ionizante de cualquier metal o gas presente en el área de irradiación del láser cuando se genera plasma. Esto provoca la absorción y refracción del láser, lo que reduce la potencia de este y la densidad de energía que ingresa al material base. Esto se debe a que el coeficiente de absorción del láser dentro del plasma es proporcional al cuadrado de la longitud de onda, por lo que es probable que grandes cambios del estado de plasma causen defectos de soldadura. El plasma es fácilmente generado por metales y gases con una baja tensión de ionización. La tensión de ionización de ionización para aluminio es de unos 6 volts y para el hierro es de unos 7.9 volts. Por ello, la ionización debida al vapor de metal se produce con frecuencias al soldar con láser estos metales. En el caso de los gases, la tensión de ionización es de unos 15.8 volts y para el argón de unos 14.5 volts. Esto significa que el argón y el gas nitrógeno pueden convertirse en plasma durante la soldadura por láser del CO2 de alta potencia. El gas helio, que tiene una alta tensión de ionización, se utiliza como gas de asistencia para evitar que esto ocurra. La tensión de ionización del gas helio es de unos 24.6 volts y lo que hace que casi no se genere plasma. Dependiendo del método de soldadura, el gas helio de asistencia se puede aplicar desde un costado o desde atrás durante la soldadura para suprimir la generación de plasma. La generación de plasma también puede suprimir evacuando la cámara de soldadura pero para ello se necesita un equipo al vacío. Ejemplos de aplicación de soldadura por láser. En comparación con la soldadura por arco y la soldadura por haz de electrones, la soldadura por láser es más fácil de combinar con el control por computadora y el CAD. Además de ser fácil de incorporar a las líneas de producción,
La soldadura por láser también es adecuada para su uso con robots. La soldadura por láser es un método de unión de alta precisión, alta calidad, alta velocidad y productividad que utiliza las características de alta densidad de energía y pequeños puntos para la fuente de calor, desde las piezas grandes, como los paneles exteriores de los automóviles, hasta las piezas diminutas, como los cables y los pines de los componentes electrónicos. La soldadura por láser se utiliza en una gran variedad de campos. eh, También, por ejemplo, hay soldadura por puntos en chasis y carrocería de automóviles, que se ve mucho en la industria. La soldadura por puntos con láser se realiza irradiando un rayo láser sobre una cara de un metal, que es el metal base, a diferencia de la soldadura por puntos por resistencia. No es necesario intercalar el material base entre los electrodos. Esto permite realizar la soldadura con un brazo robótico con un alto grado de libertad para su uso, incluso en lugares intricados y complicados. Por ejemplo, la soldadura de costuras en carrocería de automóviles, ahí el uso de láser de pulsos de alta velocidad o un láser de onda continua permite soldar en líneas en lugar de en puntos. La soldadura en líneas proporciona una mayor resistencia y no se requiere material de acero para el refuerzo, lo que permite reducir el peso y aumentar la rigidez. También tenemos soldadura por puntos de cables, pines en componentes electrónicos. La colocación de una cámara en el dispositivo de haz y el control de punto mediante una computadora permiten capturar con precisión el punto de soldadura. Esto permite realizar soldaduras detalladas como la de los cables, pines y pines en los componentes electrónicos. Aquí tenemos una fotografía de cómo se lleva a cabo ese proceso. Sellado y soldadura de paquetes de cerámica en dispositivos electrónicos. Una soldadura con una pequeña deformación es posible utilizando un láser de onda continua, con un pequeño aporte de calor en lugar de un láser de pulsos de alta potencia. La fusión de un material de soldadura fuerte, que es el alambre de aportación para la soldadura, para su uso también reduce la generación de salpicaduras. También podemos ver que esto se utiliza mucho en soldadura para automóviles. Aquí tenemos una fotografía de cómo se está soldando un automóvil, las partes de un automóvil, de la carrocería. Las carrocerías de los automóviles requieren varios factores que incluyen resistencia, durabilidad, prevención de la oxidación, durabilidad de la energía de colisión y ligereza, al mismo tiempo que presenten un diseño atractivo con un alto valor comercial. Por ello, el grosor de los materiales de las láminas de acero utilizadas para las carrocerías de los automóviles se consideran cuidadosamente. Mejorar la precisión y la productividad y al mismo tiempo satisfacer los requisitos de rendimiento es la cuestión más importante en la fabricación de automóviles. También tenemos soldadura de pieza en bruto a media. El término de pieza en bruto a media se refiere a un material pensado que está adaptado a la medida para múltiples propósitos. La soldadura de pieza en bruto a medida en el método utilizado para soldar los materiales entre sí antes de la conformación en prensa para formar un único material. La soldadura se realiza antes de la conformación en prensa. La soldadura de piezas en bruto a medida se utiliza principalmente para la fabricación de paneles exteriores para las carrocerías de automóviles. Método de pieza en bruto a media. Y aquí está más o menos el flujo de soldadura, troquelación y conformación. Unión con soldadura fuerte por láser. Este método de unión utiliza un metal de aportación a soldadura fuerte, que es alambre de relleno, y una fuente de calor láser. La soldadura fuerte por láser ofrece un mejor soporte para los huecos de las líneas de soldadura, en un inconveniente común en la soldadura láser. Y aquí estamos viendo cómo está soldando por láser en una línea. También tenemos ventajas en la soldadura de láser. Mientras que la soldadura por láser normal utiliza líneas para unir los materiales, la soldadura fuerte por láser une las superficies de los materiales proporcionando un excelente rendimiento del sellado.
El uso de un material de soldadura fuerte con un punto de fusión bajo también permite unir láminas de acero sin fundir con el doble de fuerza de unión que la soldadura por puntos y al doble de velocidad. Tipos de láser para soldadura por láser. Los rayos láser se pueden extraer utilizando un gas, un sólido o un líquido como medio. De estos métodos, los láseres de soldadura utilizan un gas o un sólido como medio. Por lo tanto, los tipos de láser utilizados para soldadura por láser pueden dividirse generalmente en láseres o gases, láseres de estado sólido. La soldadura para láser de gas utiliza dióxido de carbono u otros gases para producir la luz. Aquí tenemos una foto de láser del Joining Pressure, láser transparente plastic y absorbing plastic. Tenemos una foto de cómo está generando los rayos. Láseres utilizados para la soldadura láser. Aquí tenemos el gas, el estado sólido y la fibra y el semiconductor. Y aquí nos pone la longitud de onda y la forma de oscilación. La excitación de la lámpara. Generalmente se utiliza un gas noble en la fuente de luz para la excitación de la lámpara. Por ello, este método también se denomina lámpara de destello de gas noble o método de excitación de lámpara de destello. En comparación con otras fuentes de luz, las lámparas ofrecen un excelente rendimiento económico. Sin embargo, debido al amplio espectro de emisión, surgen problemas como la compatibilidad del espectro de absorción con el medio láser y la carga de calor en medio del láser. Y como pues ya tenemos una conclusión de todo esto, es que a manera de determinación se entiende que los procesos de soldadura por láser abarcan un extenso campo de aplicación, ya que por medio de ello nos permite disfrutar con el día a día, tales como productos elaborados por medio de, de esto. Y también un claro ejemplo, está en los automóviles que por medio de la soldadura de láser son de gran calidad y una extensiva hay variedad de ellos, ¿verdad? Entonces, pues ya con esto damos por terminado esta explicación de láser. Esperamos que les haya servido de algo esta explicación. Gracias.